Muy buenos días, bienvenidos a mi cocina. Hoy estamos preparando este delicioso plato de mejillones en salsa marinera. Anotar los ingredientes que necesitamos: 1 kilo de mejillones, 3 dientes de ajos, una cebolla, una cucharadita de pimentón dulce, una cuchara de harina de trigo para todo uso, aceite de oliva, medio vaso de vino blanco, un poco de perejil fresco y una guindilla o cayena. En una dieta sana no puede faltar una receta con mejillones por su contenido alto en vitaminas, aminoácidos y minerales. Además, son ricos en potasio, fósforo y es bueno saber que los mejillones tienen más ácidos grasos omega 3 que el resto de mariscos o que cualquier otro tipo de carne. A la hora de comprarlos, nos aseguraremos de que sean realmente frescos, que no huelan mal, ni que las conchas estén abiertas o rotas. Después de estas precauciones, vamos a empezar limpiando las conchas de los mejillones. Quitamos las barbas y raspamos la concha para quitar estos residuos que están adheridos a la concha. Y lo vamos a ir reservando en un colador. Así continuaremos con el resto de mejillones. A continuación lo vamos a frotar bien bajo el chorro del agua para que se queden bien limpios de los restos que hemos raspado. A continuación, ponemos los mejillones en una olla con 2 cucharadas de agua. Lo vamos a tapar y ponemos a fuego alto. En cuanto empieza a hervir, esperamos 3 minutos. Después de los 3 minutos, veremos que los mejillones se han abierto por completo. Entonces será momento de quitarle el fuego y dejaremos que se enfríe un poco para poderlo manipular. Mientras esperamos que se enfríen los mejillones, vamos a ir preparando la salsa marinera en esta sartén. A ello echaremos un chorrito de aceite que nos cubra el fondo de la sartén. Pelamos los ajos y picamos empieza a calentarse y agregamos los ajos cortados finamente. Pelamos la cebolla y también la picamos finamente. Cuando los ajos empiezan a dorarse, le vamos a agregar la cebolla. Rehogamos bien la cebolla hasta que transparente a fuego suave para que no se nos vaya a quemar. Seremos pacientes y dejaremos que se transparenten bien y
suelten todos sus jugos, ya que de este paso depende el éxito de nuestra preparación. No le voy a agregar sal porque los mejillones ya tienen un contenido alto de sal y no podemos pasar. Mientras tanto, veremos si ya podemos manipular los mejillones. Si ya han enfriado un poco, le vamos a quitar una de las conchas. Reservamos la que lleva el mejillón y desechamos la vacía. Así haremos con todos los mejillones. Cuando hemos acabado, vamos a reservar y el caldo lo vamos a pasar por un colador de malla fina. También lo vamos a reservar un momento. Volvemos al sofrito y vemos que ha reducido y se está transparentando la cebolla. Una vez bien transparente la cebolla, le vamos a agregar la harina. Removemos y vamos a rehogar muy bien la harina. Aproximadamente yo le dejo un par de minutos a que rehogue bien la harina. A fuego suave para que no se nos queme. En este punto rompemos la guindilla y la agregamos al sofrito. Agregamos el pimentón dulce. Mezclamos bien. Una vez que se ha integrado bien el pimentón dulce, le voy a agregar el vino. Bajamos a fuego suave y vamos a esperar un par de minutos para que se evapore bien el alcohol del vino. Una vez que ha evaporado el alcohol, le vamos a agregar el caldo de los mejillones. Removemos, vamos a esperar a que espese un poco. Ahora vamos a coger unas ramitas de perejil y separamos las hojas solamente. Y lo vamos a picar finamente. Una vez que la salsa ha cogido cuerpo y está ligeramente espesa, echamos el perejil picado. Ahora podemos introducir la concha con los mejillones y dejarlas cocer con la salsa a fuego muy bajito o cubrir con esta salsa marinera los mejillones en su propia concha. De cualquier manera, quedan bien deliciosos. Y listo, ya podemos degustar estos deliciosos mejillones en salsa marinera. Te invito a que la prepares y disfrutes de esta deliciosa receta. También te invito a echar un vistazo a mi canal, donde encontrarás estas y más recetas caseras saludables y muy fácil de preparar.